Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre la recién aprobada reforma tributaria en el Congreso de la República, porque para sorpresa de muchos de nosotros, los congresistas en su mayoría trabajaron en la madrugada de este viernes 20 de diciembre para aprobar esta reforma que quiere implementar en el país el uribismo y el presidente Iván Duque, y es bastante curioso porque esto es lo que hace la mermelada, que trabajaron hasta las 5 de la mañana para recibir los beneficios que les dará la reforma gracias al presidente Iván Duque y a todo el Centro Democrático, y además los medios de comunicación han intentado vender esta reforma como lo mejor que nos puede pasar a todos los colombianos, pero no muestran las graves gabelas que hay dentro, los micos y los beneficios para los grandes capitales, para los sectores financieros que mejores ingresos tienen y para las personas y empresas que financiaron las campañas políticas del Centro Democrático y de Iván Duque en el 2018. Pero vamos a ver por qué, empezando por este artículo del Espectador, en donde muestran supuestamente lo mejor que trae la reforma tributaria para todos los colombianos y no muestran en ningún momento los grandes micos que nos introdujeron a todos los colombianos en esta reforma tributaria en el Congreso de la República, que en su mayoría los congresistas votaron gracias a la mermelada que les habrá ofrecido el presidente Iván Duque. Y dice: Congreso aprueba reforma tributaria que busca elevar recaudo total a 158 billones para el 2020. Esto dice el Espectador, y si ustedes vieron las noticias en días anteriores de Caracol Noticias, se dedicaron a vender la reforma tributaria como algo muy grande para los colombianos, como los mejores beneficios que podríamos obtener gracias al gobierno de Iván Duque. A eso se dedicaron los medios de comunicación y también la W Radio con Julio Sánchez Cristo, que ahorita vamos a ver por qué. Publicó un tuit bastante polémico defendiendo la reforma tributaria, y eso demuestra la decadencia en la que están los medios de comunicación, que no utilizan sus espacios para informar como debe ser, para investigar cómo es que se está manejando la reforma tributaria y qué es lo que tiene por dentro esa reforma. No, ellos se dedican a servirle al gobierno, a lavarle la cara a Iván Duque y a mostrarlo como lo mejor que nos ha sucedido a todos los colombianos y a nuestro país en la historia prácticamente. Senado y Cámara de Representantes le dieron el aval al proyecto de ley de crecimiento del gobierno, que es una reforma tributaria que contempla puntos como la devolución del IVA a los más pobres, ¿no? Pues lo mejor que puede haber para los colombianos, y la reducción de aportes a salud de los pensionados. La iniciativa pasará a sanción presidencial. Luego de cerca de 5 horas de debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en la madrugada. ¿Cuándo se había visto esto? Congresistas que no van a votar proyectos tan importantes como los anticorrupción, como el proyecto de eliminar lo que llaman coloquialmente casa por cárcel. Ellos no van a votarlos, nunca aparecen por allá, muchos tienen impedimentos médicos, otros quién sabe qué se hacen porque no van a trabajar, pero como ahorita iban a recibir mermelada, sí, trabajaron hasta la madrugada. ¿Ustedes creen que en un proyecto importante anticorrupción todos esos congresistas iban a ir a trabajar en la madrugada? Eso nunca se iba a ver en proyectos importantes para los colombianos, pero como acá hay mermelada, ahí sí trabajaron hasta las 5 de la mañana. Este viernes la reforma tributaria que fue aprobada, un proyecto de ley que también recibió el visto bueno por el Senado el pasado 18 de diciembre y que ahora espera sanción presidencial porque el Senado en su totalidad, a excepción de las bancadas de oposición, se vendieron al gobierno Iván Duque. Pues menos mal, el Partido Liberal se salió y empezó a mostrar por su parte algunas gabelas y micos que tiene la reforma tributaria, pero igual muchos están asegurando que se salieron del grupo para aprobar esta reforma tributaria en el Senado porque no les dieron mermelada, porque tal vez se pelearon con Duque y no les dieron mermelada. Cualquier cosa se puede esperar de esos partidos tradicionales en el país, empezando por César Gaviria, que se vendió al uribismo en las elecciones presidenciales del 2018. La iniciativa contempla por primera vez la devolución del IVA a los más pobres de la población colombiana, alivio en el pago de salud a los pensionados de hasta 2 salarios mínimos, que eso es mentira. Sus aportes bajarán del 12 al 4%, 3 días sin IVA al año, ¿no? Pues lo mejor que nos puede pasar, 3 días sin IVA al año. Con eso ya sacamos de la pobreza a todos los colombianos. Para reactivar el consumo y exoneración del 4 por mil para los retiros de las cesantías de los trabajadores. ¿Por qué no hay exoneración del 4 por mil para todos los colombianos? Que todos esos impuestos con los cuales nos cobra el Estado y los bancos se benefician, ellos todos se quedan con esa plata.
eso no se la devuelven a los colombianos como siempre dicen, no, es que esta plata va a ser para las vías terciarias, que esta plata va a ser para implementar quién sabe qué cosa en las regiones, para promover la industria en las regiones, nunca. Esa plata se pierde en corrupción o se la quedan ellos y nadie dice nada. ¿Por qué en lugar, pues sí está bien que para los retiros de la cesantía de los trabajadores, pero por qué no para el resto de los colombianos, para todos los movimientos financieros, quitar ese 4 por mil o empezar a reducirlo como habían dicho desde el 2000 que eso iba a implementarse, era unos meses y que después iba a empezar a bajarse el 4 por mil a 3 por mil, 2 por mil y nunca lo hicieron y nos clavan con todo ese tipo de impuestos a los colombianos. Pero venden estos medios de comunicación, como ven en estos primeros párrafos, están vendiendo la reforma tributaria como lo mejor que nos puede pasar a los colombianos porque hay 2, 3, 4 beneficios para algunos sectores de la población colombiana y el resto de los colombianos ¿qué? Y estos beneficios entre comillas y muchas comillas, no son beneficios en realidad. ¿A mí qué me beneficia? Que me quiten 3 días el IVA al año en algunos productos, porque no son todos. Digamos, ese día yo no tengo la plata para comprar ese producto o comprar los productos que necesito porque, digamos, un ejemplo, me gano el mínimo. Una familia tradicional en el país se gana el mínimo. 3 personas viven en esa casa con el mínimo. No les alcanza para finalizar el mes o si les alcanza en algunos municipios para pagar arriendo, servicios, comida y ya. Llega el día de que no hay IVA, que le quitan el IVA a algunos productos y no hay plata para comprar con ese IVA. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Eso es un beneficio para nosotros? Cuando lo que debe hacer el gobierno es fomentar el empleo y además están diciendo que con quitarle los impuestos a las grandes empresas, a los grandes capitales, van a generar más empleo en el país y eso es una gran mentira. Eso se implementó en Estados Unidos y hay estudios que demuestran que reducirle los impuestos a las grandes empresas no va a generar automáticamente más empleo en el país. Porque si le reducen el impuesto a esas grandes empresas, porque no estamos hablando de medianas ni pequeñas empresas ni microempresas, estamos hablando de las grandes empresas, les reducen los impuestos, ellos no están obligados a generar más puestos de trabajo. Al reducirle esos impuestos, pues lo que hacen es reinvertir eso en sus empresas o coger la plata a los dueños de las empresas porque están generando más réditos económicos su empresa. Pero automáticamente no quiere decir que va a generar más empleos o van a aumentar los salarios. A menos que en la reforma tributaria o en las normas, en la ley, se les obligue a aumentar los puestos de trabajo al reducirle esos impuestos. Algo que no está implementado en esta reforma tributaria. Simplemente reducen los impuestos de las grandes empresas y dejan ahí a la deriva a ver si ellos deciden generar más empleo en el país. Entonces, todo eso son una cantidad de mentiras que está demostrado en otros países en donde se ha implementado este tipo de reformas o este tipo de ayudas y beneficios para grandes empresas. Porque ahorita vamos a ver una de las preocupaciones que tenía uno de los congresistas, que era que le reducen los impuestos a las empresas con capitales de más de 150 millones de pesos, cuando la mayoría de los emprendedores en el país y de las empresas en Colombia no tienen ni siquiera ese capital porque son microempresas que están iniciando. Y entonces, ¿quiénes son los que más necesitan esa reducción de impuestos y todos esos beneficios para lograr impulsar y apalancar la economía en Colombia? Pues las microempresas, que son las que más necesitan ayuda para salir adelante. Una empresa de miles y miles de millones de pesos, ¿para qué necesita beneficios? Simplemente les dan esos beneficios porque apoyaron la campaña presidencial de Duque o de cualquier sector político en el país o porque financiaron esas campañas a la presidencia, por ejemplo. Entonces todo eso es para analizar. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo al término de la discusión que este proyecto va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos. ¿En qué? Reiteró que esta reforma aumenta el recaudo. En 2019 el recaudo será de 148 billones, creciendo más del 12%. Y en el 2020 será de 158 billones. El gobierno espera recaudar 13 billones con la aprobación del proyecto fiscal. Ellos dicen que van a aumentar el recaudo pues por parte de todos los colombianos, pero sí, le reducen los impuestos a todo ese tipo de personas, por lo menos al sector farmacéutico también le van a reducir impuestos.
Y eso pues básicamente es porque le apoyaron la campaña presidencial de Duque en el 2018, ese sector farmacéutico, especialmente Tecnoquímicas, que es propiedad de familiares de Claudia Blum, nueva canciller del gobierno de Duque. Ellos van a aumentar ese recaudo porque le van a sacar más plata a la clase media y a las personas menos favorecidas. Ellos dicen, no, es que les vamos a devolver el IVA, es que le vamos a dar 3 días sin IVA al año, es que le vamos a dar esto, sí, pero por detrás o por debajo, como dice Juan P. González por Detroit, nos van a sacar el resto de dinero para ese recaudo, mientras a los grandes capitales, grandes empresas les van a reducir y les van a dar beneficios tributarios. A nosotros, por los laditos, nos van a sacar más plata para aumentar ese recaudo. Eso es así. Y siempre, obviamente, siempre este tipo de políticos lo que hacen es ponerle como una pinturita toda bonita, un paquete bonito a estas reformas, y por dentro es una pudredumbre. Lo que hay por dentro es lo peor para los colombianos. Nos dan ese papelito, el papel regalo tan bonito en esta Navidad que nos quisieron dar de regalo de Navidad a todos los colombianos, es muy bonito, como eso de los 3 días al IVA 3 días al año sin IVA, reducir el porcentaje de aportes a salud por los pensionados, entre otros. Ese es el papelito de Navidad, pero por dentro esa reforma tributaria lo que tiene es lo peor para los colombianos. Y vamos a leer esto que dice: la recién aprobada reforma tributaria despierta algunas dudas y preocupaciones. Una de ellas es si terminará descuadrando la caja del gobierno, que eso no lo dicen. El representante liberal Carlos Ardila se opuso al artículo que permite a las empresas deducir de su impuesto de renta la mitad de lo que pagan al ICA. Y eso no son microempresas, no son medianas empresas, son las grandes empresas. Las microempresas se siguen chupando los impuestos tan altos que tienen en Colombia. Según Fedesarrollo, se van a perder cerca de 1.7 billones en los 2 primeros años y a 2023 estamos hablando de 7.4 billones de pesos. Otro asunto es que los beneficios de la reforma podrían terminar beneficiando únicamente a los grandes empresarios, que es lo que les estoy diciendo. Hoy lo que hicieron con los pequeños emprendedores fue entregarles un engaño por completo. Estos son chichiguas, agregó el representante Mauricio Toro. Toro sostiene que muchos emprendedores no podrán acceder a los beneficios para la economía naranja debido al mínimo de inversión que requiere 150 millones de pesos. Si ustedes hoy están queriendo iniciar una empresa, están emprendiendo, necesitan 150 millones de pesos para que reciban muchos de los beneficios que supuestamente tiene esta reforma. Y la mayoría de microempresarios, que son la mayoría en Colombia, no tienen esa inversión, ni siquiera ese capital en sus empresas. Esto es lo que no le han querido decir al país. Y algo bastante grave también que denunció Jorge Gómez Gallego, representante a la Cámara, que dice: mientras Colombia duerme, porque esto lo hicieron mientras todo el país dormía, o la mayoría del país dormía porque muchos madrugan, las bancadas amigas de Iván Duque aprueban la reforma tributaria en el Congreso. Hemos sido muy claros sobre las fuertes exenciones al gran capital, pero también hay otros asuntos ocultos muy graves. Artículo 32 de reforma tributaria reduce tarifas de dividendos fuera de la reducción del IVA para la importación de maquinaria. Todo un regalo para las grandes empresas que no se compadece con la desigualdad empresarial que hay en Colombia. Gini de 0.8. Artículo 77. Reduce la retención en la fuente para especuladores o inversionistas de portafolio que son los que más daño le hacen a la economía del país. Son los fondos buitre y capitales golondrina que tienen la economía destrozada. Con las mega inversiones, Iván Duque pone la carnada de excluir minería y petróleo, pero lo realmente grave es que solo exige generar un poco más de 250 empleos para perdonar impuestos a inversiones de 1 billón de pesos. Generar 250 empleos para inversiones de 1 billón de pesos. Este mico es gravísimo. Esta reforma mantiene el secretismo sobre los estafadores al fisco. No se puede saber quiénes son. ¿Por qué a cualquier delincuente lo sacan en carteles y al que le roba a la nación lo mantienen escondido? Eso es bastante grave también, y creo que escuchemos a Germán Navastalero en el Congreso hablando. A nombre de la oposición queremos manifestar nuestro inconformismo por el comportamiento de algunos de ustedes en la noche de hoy, cuando la presidenta de ayer estaba hablando.
era una oposición la que estaba hablando. No, yo no recuerdo en muchos años acá guachafitas como la que vi esta noche. Realmente ese no fue el Congreso que yo conocí hace unos años. Había más altura intelectual cuando se discutía acá. Y segundo, es triste que mientras el país protesta por la reforma tributaria y clama porque no se lleve adelante, ustedes, muchos de ustedes, los vi acompañando esa marcha, acompañando a las gentes y vienen y votan contra ellos. Eso no se le hace a un pueblo. Gracias. Eso, lo que dice Germán, es una realidad y miren lo que están haciendo medios de comunicación dirigidos, como por ejemplo por Julio Sánchez Cristo. Vean lo que dijo. Votar en la madrugada es lo de menos. Para él, votar en la madrugada es lo de menos. Lo importante es saber que votaron los senadores y que lo hicieron pensando en el bien de los colombianos más necesitados y no en el interés de quienes financiaron sus campañas. A ver, yo le pregunto a Julio Sánchez Cristo, darle beneficios a las farmacéuticas, en donde está incluida Tecnoquímicas, financiadora de la campaña de Iván Duque, es votar por, no votar por el interés de quienes financiaron campañas políticas en el país, como por ejemplo, porque hay muchas más. El Grupo Aval se ve beneficiado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, grandes empresas financiadoras de las campañas del uribismo desde el 2002 beneficiados, como sucedió con Agroingreso Seguro ahora con esta reforma tributaria y además que definancia a la nación y al gobierno. Porque en unos años nos va a tocar hacer otra reforma tributaria porque no va a haber plata, porque desfinanciaron la caja del gobierno, como dicen algunos, y porque acabaron la clase media y le dieron golpes a los menos favorecidos de nuestro país. Les va a tocar hacer otra reforma para solucionar eso y posiblemente sea muy tarde y la cosa va a estar bastante grave más adelante. Y dice Wilson Arias, dice Carrasquilla que es carreta que con la reforma tributaria el país pierde plata. ¿Cómo explica entonces que en los próximos 4 años la reforma recaude 35.2 billones de pesos, pero regalen exenciones 65.5 billones? La reforma está hecha para pagar favores a los súper ricos. Presten atención a todo eso porque es lo que se nos viene a todos los colombianos. Y esto me pareció un cinismo. Tomados de la mano, a esta hora senadores hacen oración en el Congreso de la República. Oran antes de cometer tremendo pecado en contra de los colombianos. Ellos sabían que estaban cometiendo ese pecado en contra de los colombianos y por eso se agarran de las manos y oran en el Congreso. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos son conscientes de lo que están haciendo y que lo hacen por mermelada que les da el gobierno, que están atacando y dándole no beneficios a los colombianos menos favorecidos. Y por eso con total cinismo se agarran de las manos y oran. Y miren lo que decía Iván Duque en el 2016, que como yo reitero en muchos videos, Duque como senador es el mayor opositor al Duque como presidente. Esta reforma tributaria es un golpe brutal al bolsillo de los colombianos, decía Duque en el 2016. Y también decía, más del 65% del recaudo total que espera obtener la reforma tributaria estructural es IVA, que eso es lo que básicamente va a suceder acá. Pobres y clase media pagarán el derroche. Imagínense lo que decía Duque en su momento. El 22 de noviembre nos asustaron diciendo que en la noche bandidos se iban a meter a nuestras casas a saquear, robar. Esta madrugada del 20 de diciembre lo hicieron realidad en el Congreso de la República y eso dicen los ciudadanos. Y dice Gustavo Bolívar que es un milagro lo que hace la mermelada, que congresistas que él nunca había visto que iban a trabajar fueron a trabajar en la madrugada de este viernes. Ellos nunca van, presentan cualquier excusa. Pero como les dieron mermelada, ahí sí fueron a votar este viernes. También Inti Asprilla denunciando, María José Pizarro denunciando, David Racero denunciando que a las 4:52 de la mañana pues aprobaban esa reforma. Grave, grave todo lo que hacen estos congresistas con los colombianos. Y ya saben lo que se nos viene. Solo resta seguir en las calles. Se burlan de todos los que estamos en paro nacional. Se burlan de todos los colombianos, por eso Iván Duque y Álvaro Uribe les tienen un 70% de desaprobación en todo el país. Es una burla total este gobierno. Toca seguir en las calles, toca seguir haciendo vigilancia a todo el Congreso, al gobierno, pendientes de lo que hacen, pendientes de todo este tipo de cosas, porque lo que se nos viene es grave y toca estar al tanto de todo esto. Colombianos,
Gracias por ver este video, los invito a compartirlo con sus amigos. Lo espero sus comentarios al respecto de esto. ¿Ustedes qué opinan sobre esta votación en la madrugada de la mayoría de congresistas sobre lo que ha hecho el gobierno con esta reforma? Nos vemos en la próxima. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Adiós.